Buenos días a todos los asistentes. Damos la bienvenida al personal del Servicio de Impuestos Internos, de aduana, a los colegas que están presentes y a los que están conectados telemáticamente. El acta de la sesión número 13 se da por aprobada. El acta de la sesión número 14 queda a disposición de las y los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta y posteriormente ofrezco la palabra, señor secretario. Gracias, gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Excusa del director de la Unidad de Análisis Financiero, señor Carlos Pavés, que no podrá asistir a la sesión de hoy por encontrarse fuera del país en comisión de servicio, y en su representación asiste el director subrogante, don Marcelo Contreras. Correo electrónico mediante el cual el director nacional del Servicio de Impuestos Internos, don Hernán Frigoletti, y comunica que en su representación asistirá a la sesión de hoy el subdirector jurídico, don Marcelo Freyhofer, junto al señor Israel Fernández, de la Subdirección de Fiscalización del Departamento de Acciones de Cumplimiento Tributario. Correo electrónico de la Directora Nacional de Aduanas, señora Alejandra Arriaza, por el cual comunica que asiste a la sesión de hoy junto al subdirector jurídico subrogante, señor Jorge Acevedo Carlesi, y el representante de aduanas, señor Rubén Parra. Y finalmente la exposición que para esta sesión trae la Unidad de Análisis Financiero se da cuenta de eso. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra a los diputados presentes, a los que están telemáticamente. ¿Hay alguien que... ¿En varios cuentas? Sí. Impuesto interno es la palabra. Sí. ¿No tenemos a nadie? Bueno. La sesión tiene por objeto... Sí. Gracias. Sí. La sesión tiene por... Diputado Pulgar, perdón, yo estoy presente, por si acaso. Sí, diputado la carrera, ofrecí la palabra. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. La sesión tiene por objeto recibir a las siguientes autoridades para que expongan en el contexto del mandato que dio origen a esta comisión. La Directora Nacional de Aduanas, señora Alejandra Arriaza, junto al subdirector jurídico subrogante, señor Jorge Acevedo Carlesi, y al también representante de aduanas, señor Rubén Parra. También el director nacional del Servicio de Impuestos Internos, señor Hernán Frigolet, en cuya representación concurre el subsecretario jurídico, señor Marcelo Freyhofer, junto al señor Israel Fernández, de la Subdirección de Fiscalización del Departamento de Acciones de Cumplimiento Tributario. Bueno, en representación... ¿Sí? Y finalmente en representación de... Sí, finalmente en representación del director de la Unidad de Análisis Financiero, señor Carlos Pavés, concurre el director subrogante, señor Marcelo Contreras. Comenzamos con la presentación del Servicio de Impuestos Internos, como había acordado la sesión pasada, así que es suya la palabra para su exposición. Voy a compartir pantalla. Sí. ¿Se ve? No, aún no. No compartido todavía. No comparto. Ponte ahí sobre esa y ahí pínchala para que la comparta. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Ahí sí. Si quiere puede. No, para el modo presentación. Ahí. Hay mucha luz. Sí, pero no sé si se puede bajar por la televisión. ¿Se podrá? Pero pueden apreciar acá los colegas, ¿no? Sí. Sí, pero por lo menos se ve acá, o sea, no hay ninguna dificultad. Sí. Ahí sí, excelente. Ahí. Buenos días, señor presidente, señor diputado.
Vengo a representación del Servicio de Impuestos Internos. El director, señor Hernán Fregoli, me ha pedido que lo expuse. Él viene llegando precisamente a una comisión de servicio por reuniones de directores de impuestos internos de las principales administraciones tributarias de la OCDE y luego del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Hemos sido citados esta... Gracias. Hemos sido citados a esta comisión como Servicio de Impuestos Internos para comentar fundamentalmente el rol que tiene el servicio en relación con los temas de orden público, de seguridad, y cómo está trabajando coordinadamente con otros servicios y con otras instituciones como el Ministerio Público, Carabineros, Policía, para efectos de respaldar y colaborar en el combate contra la delincuencia y el orden y sostener el orden público. En ese sentido, quería comentarles brevemente cuál es la estrategia de fiscalización en general para tener una noción respecto de lo que es el rol del Servicio de Impuestos Internos definido por la ley. Los desafíos del Servicio de Impuestos Internos dicen relación fundamentalmente con los que aquí se indican: disminuir la evasión y la elusión tributaria, fortalecer un modelo de gestión basado en riesgos, dividiendo a los segmentos en grupos empresariales, empresas multinacionales, grandes patrimonios y contribuyentes de comportamiento agresivo. Me detengo especialmente en este último grupo, grupos de contribuyentes con comportamiento agresivo, que son los que tienen que ver fundamentalmente con la comisión de delitos. Aumentar y propiciar el uso intensivo de técnicas avanzadas de análisis de datos. En ese sentido, el Servicio de Impuestos Internos se ha definido un modelo para gestionar el cumplimiento tributario de los contribuyentes que tiene varias aristas. La primera, por supuesto, es la prevención, detección y definir una proporcionalidad frente al incumplimiento tributario. La simplicidad para favorecer el cumplimiento tributario y el impacto de aquello en la experiencia del contribuyente, lo que apunta fundamentalmente que a la gran mayoría de los contribuyentes son contribuyentes que quieren cumplir con sus obligaciones tributarias, que manifiestan esa intención genuina y directa, y frente a ellos el sistema tributario tiene que ser simple y el rol de la administración tributaria tiene que ser de facilitador de ese cumplimiento, con un impacto, por lo tanto, en una buena experiencia de cumplimiento tributario. Frente a otro grupo de contribuyentes que se manifiesta en una posición adversa frente al cumplimiento tributario, es que el servicio tiene que desarrollar y desarrolla estrategias especiales para combatir la elusión, la evasión y el delito tributario. Y finalmente, luego de todo lo anterior, difundir las acciones de tratamiento e impactos logrados. En este rol del Servicio de Impuestos Internos, que definido por la ley es de aplicación y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias, el servicio, como les digo, ha definido un modelo de cumplimiento basado en riesgo, que implica fortalecer acciones de tratamiento frente a riesgos más altos de incumplimiento tributario. Cuando tenemos contribuyentes que representan menor riesgo de cumplimiento tributario y buena disposición a efectivamente cumplir con sus obligaciones tributarias, nuestro rol tiene que ser fundamentalmente de asistencia, de facilitación, de simplificación del cumplimiento tributario. Frente a contribuyentes que ya manifiestan situaciones de incumplimiento de las obligaciones tributarias en su totalidad o en parte, y no necesariamente habiendo acá un dolo o una malicia detrás de ese incumplimiento, lo que se despliegan son acciones de monitoreo, de cumplimiento y las auditorías tributarias propiamente tal. Y ya frente a contribuyentes de alto riesgo por una situación de ponerse dolosamente en una postura de no cumplir con sus obligaciones tributarias, cuenta el Servicio de Impuestos Internos con mecanismos para denunciar infracciones tributarias y para querellarse o denunciar ante el Ministerio Público por casos de delitos tributarios. Estas estrategias proporcionales significan, en términos globales de número, que el servicio, por supuesto, centra su acción y sus recursos en contribuyentes de riesgo alto y riesgo clave. Riesgo alto, que tiene que ver con
situaciones de posibles incumplimientos tributarios, y riesgo clave que tiene que ver con el impacto que ese incumplimiento, un eventual incumplimiento de ese contribuyente tiene en lo que es la recaudación total. Y aquí podemos ver algún dato interesante en el que brevemente lo comento, que estos contribuyentes de riesgo clave y alto, siendo el 3,1% de los contribuyentes, tienen un impacto en la recaudación del 90%. Otros contribuyentes que ya son de riesgo bajo o medio, siendo el 96,9% de los contribuyentes, tienen un impacto en la recaudación del 9,2%. Entonces la estrategia de fiscalización con estos números es clara en centrarse en contribuyentes de este riesgo alto y riesgo clave. Sobre esa base y estos principios, el servicio anualmente va definiendo lo que se conoce como un plan de gestión de cumplimiento tributario. Y a partir de eso, define temáticas con segmentos de interés y temáticas que son evolutivas año a año en relación con el plan anual de cumplimiento tributario. Menciono particularmente estas temáticas que son importantes para el tema que vamos a mencionar después. Multinacionales, precios de transferencia, acuerdos anticipados de precios, grupos empresariales, altos patrimonios, pequeños contribuyentes, la informalidad, IVA y devoluciones, renta de empresas y personas naturales, riesgo de fraude y comportamiento agresivo. Destaco nuevamente el tema del comportamiento agresivo. Inicio de actividades, actualización del catastro, término de giro y contribuyentes inactivos, documentos tributarios electrónicos, sitios en el ámbito ya más de evaluaciones, sitios no edificados, bienes raíces agrícolas, límites urbanos, excepción de DFL2 e inmuebles de características especiales. De estas temáticas, las que particularmente tienen que ver con fenómenos delictuales, son aquellos que se relacionan con lo que hemos denominado el comportamiento agresivo de los contribuyentes. Y aquí voy entrando más ya en la materia que nos convoca a esta comisión. Nosotros definimos como contribuyente agresivo, no está definido en la ley, pero hemos definido para efectos del despliegue de este plan de cumplimiento tributario a los contribuyentes agresivos como toda persona natural o jurídica u otros entes sin personalidad jurídica que, habiendo dado el aviso de inicio de actividades ante impuestos internos, encontrándose habilitados para la emisión de documentos tributarios a efecto de IVA, tienen la finalidad de vulnerar el sistema del tributario al dar cuenta de operaciones respaldadas en antecedentes que no avalan o presentan discrepancias respecto de su efectividad, ya sea totalmente o parcialmente. En definitiva, contribuyentes que se formalizan ante el Servicio de Impuestos Internos, realizan su inicio de actividades, pero ya incluso desde sus primeros actuaciones en cuanto a contribuyente formal, dan cuenta de particularidades en las que se puede determinar que hay una finalidad de vulnerar el sistema tributario sobre la base de emisión de facturas o boletas falsas, dando cuenta de operaciones que no son reales o que presentan discrepancias en todo o en parte con la realidad. Estos contribuyentes agresivos son un foco en la persecución del servicio, en su plan de cumplimiento tributario, como lo veíamos, y más allá de la recaudación que puedan generar, porque tienen una incidencia en la vulneración del sistema tributario, en el fenómeno de la falsedad y la factura falsa, y por cierto porque tienen una incidencia en el interés social relacionado con combatir también fenómenos delictuales en los que el servicio está involucrado por un rol de colaboración y coordinación con otros organismos del Estado. Son contribuyentes que, como decía, deliberadamente no quieren cumplir con sus obligaciones tributarias, donde necesitamos identificar a contribuyentes de este tipo en cada etapa del ciclo de vida, diseñando acciones preventivas, correctivas y estructurales. Respecto del plan de gestión de cumplimiento de 2022, se ha trabajado respecto a ellos en fortalecer modelos analíticos para capturar patrones de comportamiento de estos contribuyentes, detectar
las operaciones, detectar a este tipo de contribuyentes y generar estrategias de acción. Hay un trabajo respecto de estos contribuyentes que es colaborativo con otras instituciones públicas como el Servicio Nacional de Aduana, la Unidad de Análisis Financiero, la Policía de Investigaciones, etcétera, para efectos de intercambiar conocimiento, experiencias e información para identificar comportamientos y patrones de conducta asociados a eventuales fraudes y o delitos tributarios. Y además, profundizar el compromiso de cada habitante del país con el cumplimiento de sus obligaciones y su responsabilidad tributaria. Algunos datos respecto de estos contribuyentes agresivos. Entre el 2018 y octubre del 2021, detectamos 4.683 de estos contribuyentes que emitieron facturas simulando operaciones reales pero que no lo eran y causando con ello un perjuicio efectivo o eventual, en la medida que haya sido detectado previo a la materialización efectiva del delito, de 785 millones de dólares. El 50% de los contribuyentes, además de este tipo, fueron detectados antes de cumplir un año en el sistema tributario, y la acción particular que adopta el servicio, más concreta e inmediata para la prevención de acciones relacionadas con este grupo, es que el 80% de ellos se encuentra, coloquialmente se dice bloqueado, pero se encuentra con una autorización restringida para la emisión de documentos tributarios. En montos donde se han identificado montos potenciales por defraudar de 715 millones de dólares. Además de lo anterior, que es el trabajo específico con contribuyentes agresivos, el servicio se encuentra trabajando en diversas mesas de trabajo coordinadas desde el Ministerio del Interior, pero también a nivel regional. Y ahí identificamos mesas de trabajo. Cuando hablo de mesas de trabajo, son mesas que involucran a distintos servicios y organismos del Estado, fundamentalmente, por cierto, el gobierno, pero también las policías, carabineros, investigaciones, aduana, las intendencias regionales, etcétera. Y estas mesas se encuentran ya trabajando en Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Temuco, las direcciones regionales metropolitanas, la Dirección Nacional, abordando diversos temas, como en el caso del Ministerio Público, lo que es el levantamiento de información. El Ministerio Público es un requirente asiduo de información por parte del Servicio de Impuestos Internos cuando se encuentra investigando delitos comunes y tiene en eso una excepción a la reserva tributaria. Por lo tanto, ahí tenemos una estrecha colaboración con el Ministerio Público, que tienen acceso fluido a información que requieren por parte que se encuentra en las bases del Servicio de Impuestos Internos. Control de ferias itinerantes formales y bodega. Presentación de informe ejecutivo de parte de servicios e instituciones por los delitos priorizados. Sistematización de planes de acción. Entrega de información fluida expedita de las policías y a las fiscalías. Datos de importadores de que proveen al comercio callejero e ilegal. Coordinación también con los municipios. Y en un ámbito ya les señalaba, dentro de este modelo de cumplimiento tributario frente a este contribuyente que está actuando con la clara intención de no cumplir con sus obligaciones tributarias y utilizar una serie de maniobras que están descritas en la ley como delitos tributarios, vinculados además a fenómenos delictivos que tienen alto impacto en la ciudadanía y en el país. El servicio también ha desplegado acciones penales cuando, además de ese fenómeno delictivo, de delito común, se constata que existe un delito tributario. Por ejemplo, en el caso del blanqueamiento de delitos sustraídos, se han realizado recopilaciones de antecedentes con información proveniente del Ministerio Público referida a una organización criminal dedicada al robo de vehículos. A este efecto, en este caso, por ejemplo, se realizaron 30 sociedades y el servicio interpuso 2 querellas criminales. Actualmente, además, existen otros casos en revisión relacionados con la misma materia, que están todavía en revisión en la etapa administrativa en el Servicio de Impuestos Internos, pero que tienden a la generación de una denuncia o querella para la investigación del Ministerio Público.
sabemos que detrás del fenómeno de robo de vehículos, de la falsificación de sus datos, hay después la necesidad de su comercialización, y es ahí donde se produce en definitiva el delito tributario, cuando se efectúa una comercialización basada en facturas que son falsas, donde el vehículo no es aquel que dice ser, y eso permite entrar con la figura del delito tributario y las penalidades que están asociadas en un trabajo luego presentada a la querella, coordinado con el Ministerio Público. En el caso, por ejemplo, aquí he traído dos materias, pero en el caso también de otro fenómeno delictual con alto impacto público, también se terminan materializando delitos tributarios en muchos casos. Y lo que hace en este caso el Servicio de Impuestos Internos en el rubro de la madera es fiscalizar, recopilar antecedentes y presentar acciones penales respecto de personas que podrían estar sustrayendo para después blanquear esta madera sustraída mediante su comercialización, basada por supuesto en documentos tributarios falsos. Las acciones han sido claves y han sido reconocidas por el Ministerio Público como muy necesarias para efectos de identificar a los criminales, su funcionamiento y llegar a los efectos económicos del negocio de la sustracción de la madera y sus beneficiarios finales, en definitiva. Existen en este ámbito dos recopilaciones de antecedentes en impuestos internos. Recopilación de antecedentes es un proceso administrativo previo a la interposición de la querella o denuncia, pero además en las direcciones regionales existen 7 casos en proceso en este ámbito asociados a 61 contribuyentes. Ya se han presentado en relación con el rubro de la madera 17 acciones penales en la región del Biobío solamente, en casos vinculados con la sustracción ilegal de la madera por una persecución con un perjuicio fiscal de 5.600 millones. La última de estas acciones fue una denuncia presentada en la región del Biobío ante la fiscal Marcela Cartagena, que está encargada de su coordinación por parte del Ministerio Público, y que responde a una persecución penal más rápida y efectiva. ¿Qué es lo novedoso de lo que se está haciendo este año en particular? El servicio normalmente, su despliegue de la acción penal es a través de querellas, pero tiene la facultad también el servicio de denunciar, y el mecanismo de la denuncia tiene dos particularidades que son muy útiles para impuestos internos, también para la Fiscalía, que son de más rápida ejecución. No requiere tener, como en el caso de la querella, una definición específica, por ejemplo, de sus efectos tributarios, en términos de los montos, pero además se presenta directamente al Ministerio Público, lo que también permite el accionar más expedito por parte de esa institución. Y ahí tenemos una coordinación bastante permanente con la fiscal en el caso que les estoy nombrando. Y adicionalmente a lo anterior, también se ha definido por este año, por esta administración, el que las querellas y las denuncias se presenten ya no nominativamente contra determinadas personas, sin perjuicio que los nombres van, sino que además permite al Ministerio Público avanzar con esa investigación contra todos los que resulten responsables. De manera que en las acciones penales que el servicio está ejerciendo desde abril de este año, estas denuncias o querellas permiten al Ministerio Público seguir adelante con su investigación sin que requiera de una acción específica del Servicio de Impuestos Internos para efectos de continuar efectivamente con su investigación, sea esta deformalizada o formalizada. Además, también en este ámbito existen también recopilaciones de antecedentes en análisis, y ya lo decíamos, casos también en las direcciones regionales asociadas al orden de 61 contribuyentes que esperamos también puedan culminar en una acción penal en los próximos meses. Eso es, señor presidente, su intermedio. Muchas gracias, don Marcelo Freyhofer. Sí. Freyhofer. Bueno, ofrezco la palabra a los colegas. Diputado Araya. Muchas gracias, presidente. Buenos días a quienes están presentes. Muchas gracias por venir a esta comisión.
Don Marcelo, quisiera hacerle algunas preguntas para entender bien. Usted mencionó que se había prevenido una evasión de 785 millones de dólares. Esa fue la cifra que usted señaló. ¿Eso implica necesariamente que uno debiera considerar que el monto que moviliza estas organizaciones andaría fácilmente por los 4.000 millones de dólares? Porque si usted me dice, así calculando que el 20% fuese el impuesto, habría que multiplicarlo por 4. Siri no está espiando. ¿Es correcto ese razonamiento, no? Don Marcelo, colega, le pido que juntemos las tres preguntas. Ya. Esa una. ¿Ya? Lo segundo, respecto de la dotación de impuestos internos y particularmente por regiones de la zona norte. O sea, si usted tiene alguna referencia. Y lo tercero, respecto de lo que usted señaló, el ejercicio de la acción penal. La pregunta es súper precisa, es si usted siente que mejora el combate al crimen organizado, que no haya exclusividad en el ejercicio de la acción penal por parte del Servicio de Impuestos Internos, que ha sido un debate, yo creo que bastante largo en nuestro país, respecto de que eventualmente la Fiscalía pudiera de oficio iniciar, investigación, porque no obstante es la posición actual del servicio en que las querellas no son nominativas, pero en tiempos pasados las querellas sí eran nominativas y francamente fue algo que impidió al Ministerio Público avanzar. Entonces, respecto de si usted percibe que ayuda al combate del crimen organizado, que se le quite la exclusividad de la acción penal en materia tributaria al servicio. Esas tres preguntas, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Araya. Diputado Ramírez, damos la bienvenida a la diputada Weiser, que llegó también. ¿Cómo está? Gracias, presidente. Me sumo a lo planteado por el diputado Araya, particularmente en la parte final. Creo que efectivamente haber puesto término a la doctrina Barraza al interior del Servicio de Impuestos Internos es primero una buena señal, pero de ahí la consulta efectivamente, sí, para efectos de combatir el crimen organizado se debe o ampliar o eliminar, como uno lo quiera ver, la potestad exclusiva del Servicio de Impuestos Internos en la presentación de querellas para efectos de la investigación del Ministerio Público. Sabemos que efectivamente en casos de corrupción en los últimos años eso impidió muchas veces la investigación o la persecución penal respecto de quienes habían cometido delitos tributarios, particularmente la emisión de boletas ideológicamente falsas. Y segundo, dentro de la prevención y vinculado particularmente al crimen organizado, hace un par de meses atrás se dio a conocer un caso bien particular de una empresa Mexton, que era de capitales mexicanos, que logró instalarse acá en Chile, que pudo hacer importaciones, y al final era una empresa fachada de el crimen mexicano, de carteles mexicanos particularmente. Entonces, la consulta es cómo podemos prevenir antes de, o sea, más allá, porque efectivamente ustedes entran en una fase de fiscalización quizás cuando emiten efectivamente documentos de índole tributario, y eso usted los puede permitir, pero cómo evitamos efectivamente que ese tipo de organizaciones criminales lleguen al país. Y ahí quizá una consulta doble también para la aduana, considerando que también utilizan muchas veces, trabajan con agentes aduaneros, ingresan por los puertos. Entonces, ¿cómo efectivamente mejoramos esa fiscalización para que no de la noche a la mañana cualquier persona pueda crear una empresa sin dar cuenta ni siquiera de dónde vienen sus capitales? También eso también es parte, me gustaría entender en algún momento acá, con el afán de incentivar muchas veces la inversión, se permite la creación de una empresa en un día, pero ¿cómo se fiscaliza eso? Claro, por una parte está bien, hay que incentivar a las personas que puedan ejercer el rubro de manera legítima, pero también provoca estas situaciones donde insisto, carteles internacionales pueden crear empresas en Chile, pueden contratar servicios en Chile, pueden importar, y después ya quizás a veces puede ser tarde cuando nos damos cuenta de aquello. Eso desde un punto de vista preventivo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ramírez. ¿Alguien más con preguntas telemáticamente? ¿Hay alguien o no? ¿Alguien? ¿No? Nada. Subdirector, tiene la palabra usted para responder a los diputados Araya y Ramírez. Gracias. Gracias, señor presidente.
Gracias, señor presidente, por su intermedio. En relación con la consulta del diputado Araya, efectivamente la determinación de ese perjuicio fiscal está asociado a un cálculo en relación con el IVA, por lo tanto son operaciones que en términos simples podrían cuadriplicar el total, esos 751 millones de dólares que se puso. En cuanto al efecto tributario, la aproximación es de 785 millones de dólares. Respecto a la segunda pregunta, que tiene que ver con las acciones relacionadas con la zona norte del país, lo que se está haciendo es generar mesas de trabajo por distintos, que están coordinadas por el gobierno, desde el Ministerio del Interior en particular, por distintos fenómenos delictivos que están incluyendo también fenómenos delictivos y donde está incorporado impuestos internos, fenómenos delictivos que son llamativos en la zona norte del país. Estoy pensando, por ejemplo, relacionados con la informalidad y también con el tema del robo al cobre, también relacionados con algunos fenómenos delictivos asociados a la inmigración. Sobre todo eso hay mesas de trabajo que también se van replicando con acciones regionales. Entonces está en esta preocupación. Lo que se está trabajando hoy día es en estas mesas fundamentalmente en el levantamiento claro de los roles de cada una de las instituciones, de la información disponible y que exista, en raya para la suma, digamos, en lo que se está trabajando, es que exista la debida colaboración y se esté compartiendo la información. Porque claro, Impuestos Internos tiene un rol, como les decía, dedicado a la aplicación y fiscalización de los impuestos. Tenemos nuestros mecanismos de actuación, son las liquidaciones de impuestos, son las querellas en el ámbito penal por delito tributario, pero sí tenemos información relevante en esas fiscalizaciones, cuando hacemos la recopilación de antecedentes por delito tributario, que se puede compartir para efectos con todas las instituciones dentro del marco legal, que se puede compartir para efectos de hacer más eficiente el rol de cada uno de nosotros. Y por su... Don Marcelo, perdón, por su intermedio, presidente, la consulta era respecto a la dotación de impuestos internos del norte. Ya. Encienda el micrófono. Sí. Por su intermedio, señor... Tiene que encender el micrófono. Ahí sí. Ahí sí. Sí, por su intermedio, señor presidente. En relación con la dotación en particular, las dotaciones están adecuadas en proporción con las cargas de trabajo, ¿ya? Necesitamos fortalecer, sí, dotación que se solicitó en el presupuesto, alguna dotación relacionada con la capacidad del servicio de analizar datos y profesionales en ese sentido. La dotación en las regionales está adecuada, pero además en el proyecto de reforma tributaria se está introduciendo una modalidad de multijurisdicción que serviría también, o sea, va a servir en la medida que se apruebe la reforma, para efectos de fortalecer la capacidad de acción de direcciones regionales que puedan tener dificultades de dotación, que es el proyecto de multijurisdiccionalidad, con lo cual fiscalizadores eventualmente de otras regiones, Valdivia, Temuco, que puedan tener una menor carga de trabajo, puedan realizar acciones de fiscalización en otras regiones que se vean impactadas por la carga de trabajo que generan la fiscalización y ciertos fenómenos, por ejemplo, delictivos asociados también al delito tributario. Esa es una norma bien importante de la reforma, del proyecto de reforma tributaria en actual discusión, que va a permitir este manejo y control de gestión, por lo tanto, esta medida de gestión para fortalecer dotaciones de forma flexible y que además esperamos que tenga un rendimiento fiscal importante. Y en relación con la tercera pregunta respecto de cómo impacta el combate del crimen organizado el hecho de que la acción penal sea privativa del servicio, eso es una definición, por supuesto, del ámbito legal y que está en poder del órgano legislador en definitiva. Como historia de la norma, sí, esta norma que mantuvo la exclusividad de la acción penal en el nuevo régimen de procesal penal, ya por el año 2000-2001, fue acordada en su momento como texto con el Ministerio Público, con el Ministerio de Justicia, en la lógica de no saturar al Ministerio Público con información de procesos de fiscalización, que son miles,
donde no hay delito tributario y donde se consideraba que era importante la visión experta del servicio para efecto de poder decir, sí, aquí hay un delito, un probable delito tributario, por lo tanto el servicio se querella, se denuncia y tiene toda la coordinación con el Ministerio Público, colaborando en la entrega de toda la información que ha recopilado para tal efecto. Ahora, precisamente en línea de que esa facultad del servicio no opere como una inhibición en la persecución del delito tributario de todos los que resulten responsables, es que lo que hace actualmente el actual director, volviendo a la doctrina histórica del servicio previa al 2015, que fue la doctrina que siempre se aplicó, es presentar las querellas y las denuncias contra todos los que resulten responsables. Y eso ha sido muy reconocido por el Ministerio Público y es lo que nos va a permite al Ministerio Público seguir adelante con las investigaciones de cualquier hecho relacionado con la querella o la denuncia y de cualquier persona vinculada con la misma, sin necesidad de la intervención del Servicio de Impuestos Internos, presentando una querella específica respecto de esas personas. Entonces, frente a esa pregunta, yo creo que nuestra norma da el ancho para que la persecución sea efectiva, pero hay que ejercerla con estos principios que son los históricos, efectivamente, del ejercicio de la acción penal del servicio, y que también ayudan a que el Ministerio Público pueda tener un adecuado ingreso de carga en esta materia, porque de lo contrario los resultados en el ámbito, por lo menos en el ámbito penal tributario del que me hago cargo, van a ser no van a ser lo suficientemente eficientes. Muchas gracias, subdirector. Diputado Weiser. Muchas gracias. Quería consultar un poco en relación a lo que plantea mi colega acá en el caso del norte, pero en el caso de la provincia de Arauco, distrito que está, o provincia que está en mi distrito, y Biobío también en relación al robo de madera, que hay otra investigadora, pero que se cruza necesariamente, dado que se persigue precisamente la ruta del dinero, y lo que es ahora con la nueva ley, con la tipificación ahora del delito, donde además se da la obligación o se exige esto de contar con factura y con la guía de despacho electrónica, y que tiene que ver mucho con impuestos internos y con otros servicios como con AFI, que lo hemos planteado mucho, que es necesario hacer fiscalización. Entonces mi pregunta es también en relación a lo que ustedes como servicio están con las capacidades y las condiciones adecuadas para aplicar y hacer la persecución aplicando esta ley, porque hay dos elementos ahí. Uno es el trabajo del terreno, lo que nosotros vemos y lo que pedimos, la fiscalización en terreno, acompañando a las policías, donde están los funcionarios de impuestos internos que estuvieron en algún minuto y fue muy aplaudido, pero que después vemos que obviamente vuelve a la situación anterior, donde no hay la cantidad suficiente de personal, y en la provincia de Arauco, déjeme decirle que es muy, muy escasa, y también de las otras instituciones, como por ejemplo, en este caso, CONAF. Pero también está el soporte electrónico, porque los sistemas tecnológicos, no sé si ustedes los tienen adecuados y están habilitados como para que al inicio de que la ley, que ya tuvimos lamentablemente una total desazón, diría yo, cuando se libera a estas personas, y que ahora, hemos visto que en Victoria sí dejan en prisión preventiva, que es una arista, digamos, pero la parte tributaria o la persecución del dinero tiene que ver con la facultad y la capacidad que ustedes tienen también para ejercer ese rol. Entonces mi pregunta, presidente, por su intermedio, es si están ustedes con las condiciones adecuadas, porque viene la ley de presupuesto, usted ya lo dijo, pero creí entender que no había un aumento de dotación de personal, por ejemplo, sino que solo va a haber una adecuación entre las diferentes regiones. Entonces, desde lo recurso humano como también desde lo tecnológico, mi pregunta concreta es si están en condiciones, o de acuerdo a su visión, para que esta ley pueda aplicarse adecuadamente y no nos tengamos que, en el fondo, borrar con el codo lo que se escribió con la mano, porque así lo vemos, está todo muy bien acá en lo nominal, en lo teórico, pero cuando salen a aplicarse al terreno o en las diferentes localidades, no funciona tan bien, porque puede ser que una de las razones sea efectivamente la falta de personal o de las razones tecnológicas soportes. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Weiser. Subdirector, yo voy a sumarme a la pregunta de la diputada Weiser respecto a la modernización de la fiscalización en terreno, porque veo que en el ámbito tecnológico, software y todo están bien avanzados. Pero ¿qué pasa en el terreno? Anoche vimos la noticia respecto al tema de este robo en el norte, como lo representó el colega Araya,
En el sur tenemos el problema de la madera, en el Maule tenemos el problema de la madera, el problema del tema del pescado, etcétera. Pero hay un patrón común que se ha repetido, y ahí lo pueden corroborar los colegas, es el tema de la falta de capacitación a aquellas personas, por ejemplo, Carabineros de Chile, que no tiene conocimiento muchas veces cuándo distinguir que una factura, una guía es falsa o verdadera. ¿Cuáles son los mecanismos que se han modernizado? Hay capacitaciones, brevemente, para seguir avanzando en la comisión. Gracias, subdirector. Gracias, señor presidente. Tenía otra consulta del diputado Ramírez. La primera decía relación con la acción penal por delito tributario, que creo que lo respondí con lo señalado a la pregunta del diputado Araya. Lo segundo, en relación con situaciones particulares de empresas que vienen a Chile con el objetivo de defraudar o de generar una suerte de red para cometer delitos, y dentro de ellos delitos tributarios, ¿cómo podemos prevenir? Era la pregunta de aquello. Bueno, el servicio tiene redes de intercambio de información y particularmente convenios de intercambio de información con la gran mayoría de las administraciones tributarias. Son convenios que se han firmado para evitar la doble tributación y que siempre incluyen acápites de intercambio de información que se ocupan en forma permanente, diaria, y de la cual se puede recibir información tanto a solicitud como automáticamente respecto de empresas que puedan estar en esa situación, y activar mediante el modelo de riesgo la calificación de esa empresa, y sobre esa base aplicar modelos de revisión más expeditos o más profundos como las auditorías. Eso, señor diputado. En relación con lo señalado por la diputada apellido es Weiser. Disculpe, diputado. El servicio efectivamente tiene una lectura muy positiva de esta ley que se ha aprobado. Creemos que va a facilitar la fiscalización y la detección de situaciones en relación con el robo de la madera en particular, y el servicio implementa en forma ágil y expedita todos los cambios tecnológicos que se requieren, y los presupuestos al efecto han estado y van a estar. En relación, señor presidente, con la modernización ya en terreno, efectivamente cambia la normativa, y es muy pertinente lo que señala en relación con la necesidad de capacitación a otros entes. Tenemos capacitaciones cruzadas con otros organismos, pero creo que, claro, dado esta particularidad, es un tema que se tiene que reforzar, y precisamente me acompaña acá Israel Fernández, que participa en las mesas directamente, y es una buena oportunidad para fortalecer, creo, Israel, el tema de la capacitación a los entes colaboradores del servicio en la fiscalización de los documentos tributarios. Así que, sin perjuicio de que están estas vías comunicantes, estamos dando capacitación, estamos recibiendo capacitación de la Unidad de Análisis Financiera, Comisión de Mercado Financiero, del Ministerio Público. Recojo la idea de fortalecer la capacitación a los organismos policiales en particular. Muchas gracias, subdirector. No habiendo ninguna pregunta de los colegas que está telemáticamente, ¿no? ¿Nadie? Bueno, pasamos al segundo tema que está en tabla. En representación del director de la Unidad de Análisis Financiero, señor Carlos Pavés, concurre el director subrogante, don Marcelo Contreras. Don Marcelo, muy buenos días. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, a todos los diputados, honorables diputados y diputadas que nos acompañan. Traje también como una presentación, la comparto de inmediato. Ahí está. Que señala que la conexión es inestable. Ajá. Sí. Servicio público. ¿Ah? No. Es buena la conexión. ¿Ah? No nos peleen. No. Buena. Sí, efectivamente.
Ahí está. Bueno, señor presidente, muchas gracias. Primero que todo, agradecer y disculpar al... Ahí sí. Sí. Gracias. Primero que todo, agradecer la invitación y disculpar al director de la Unidad de Análisis Financiero, que justamente está en una comisión de servicio vinculado a los temas quizás que se abordan en esta comisión. Es una comisión estratégica de todos los países que pertenecen al Grupo Acción Financiera de Latinoamérica, justamente para ver también los temas en relación, principalmente, o uno de los focos en el crimen organizado transnacional, digamos, y que ocurren en la región. Como decía, agradecer porque nos permite justamente poder explicar las funciones y el ámbito de competencias de la Unidad de Análisis Financiero. Como ven en pantalla, básicamente, a modo de muy resumidamente, este es el sistema nacional contra el lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Básicamente tiene dos pilares, un pilar preventivo que está a cargo de la Unidad de Análisis Financiero y un pilar de persecución penal que está a cargo del Ministerio Público. ¿Qué es lo relevante? Lo relevante que en este sistema, y también desmitificando muchos comentarios que a veces aparecen, la Unidad de Análisis Financiero, ¿qué es lo que conoce? Conoce justamente de lo que aparecen en el primer cuadrito, hay determinados sujetos obligados. Esos sujetos obligados tienen determinados deberes que están en la ley, y uno de esos deberes es reportar operaciones sospechosas. Operaciones sospechosas que ellos conocen justamente en la habitualidad de sus negocios. Si nosotros vemos ese reporte de operación sospechosa, no llega a la Unidad de Análisis Financiero, y la función principal de la Unidad de Análisis Financiero es generar un proceso de inteligencia donde logre transformar esas sospechas en indicios. Cuando se llega a ese estándar de transformar en indicios, se envía la información al Ministerio Público con el objeto que inicie una investigación a través de las policías. Y posteriormente podrá haber una formalización y eventualmente un juicio con una condena. Asimismo, dentro de este sistema, ¿cuál es otro rol fundamental de la Unidad de Análisis Financiero? Es justamente ser el coordinador nacional en materia de lavado de dinero. ¿Qué significa ser el coordinador nacional? Significa que a nuestro país, por ejemplo, nos correspondió la última evaluación de Gafilat, fue publicada en septiembre del año 2021, y este es un sistema de evaluaciones mutuas donde nuestros pares, otros países, nos señalan cuáles son las brechas de nuestro sistema en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Básicamente, ese es como el modelo en términos generales. Ahora vamos punto por punto, y esto es muy vinculado también a las consultas que se hacían de cómo se va focalizando o se va mejorando el sistema. ¿Cuáles son los sujetos obligados? Los sujetos obligados son los que están como en pantalla. Hay 38 sectores de la actividad económica que están obligados a informar. Varias de las preguntas que se realizaban dicen relación con si contamos o no contamos con más información, cómo justamente podemos mejorar el sistema. Hay varios proyectos de ley, por ejemplo, algunos a puertas de ser aprobados, en donde van a incorporarse como sujetos obligados todo el mundo vinculado a la adquisición de vehículos. Es decir, van a estar los rentacar, van a estar las compraventas de vehículos, van a estar también... En este mundo también se incorporó que, digamos, si se aprueba, quedarían como sujetos obligados también todo el mundo para adquirir caballos o especies caballares que sean de fina sangre. También se está incorporando, por otro lado, en la ley FinTech, todo el mundo vinculado a los FinTech, es decir, todas las empresas que estén para comprar o vender activos virtuales van a ser incorporadas como sujetos obligados. Hasta el momento no son sujetos obligados, por lo tanto la Unidad de Análisis Financiero no recibe esa información. Y así también se han ido incorporando como una serie de actores que en definitiva permiten ir mejorando el sistema, básicamente de quienes van a tener esta obligación de reportar. Con esos reportes de operación sospechosa, en la pantalla básicamente está como la definición que da la ley en base a operación sospechosa, todo acto, operación o transacción que de acuerdo a los usos y costumbres de la actividad que se trate, resulte inusual o carente de justificación económico-jurídica. Estos ROS en términos generales son confidenciales. Esto, si ustedes se fijan, básicamente el diseño que hay del sistema es una relación público-privada. Se intenta proteger también al mundo privado en cuanto a que no se sepa quién está reportando.
porque ellos su función no es no realizar determinadas operaciones, porque ellos solamente tienen sospechas, no tienen claridad de la operación en particular. Su obligación es reportarla. Y con esa información puede trabajar la unidad de análisis financiero y transformar, como decía anteriormente, esas sospechas en indicios de lavado para poder derivar al Ministerio Público. Si vemos el gráfico en pantalla, vemos que el número de ROS ha ido ascendiendo. Esto evidentemente creemos que va a seguir creciendo, tanto por los nuevos sujetos obligados que se están incorporando, como también por los nuevos delitos base de lavado. No todo delito produce lavado, solo son los delitos que están en el catálogo de la ley 19.913, y por ejemplo ahora se incorporó ya como delito base, que empieza a regir desde diciembre de este año, los delitos informáticos. Se están incorporando como delito base, como señalaba la diputada Weiser, respecto al tema del robo de la madera, se incorporaron como delito base de lavado de dinero el robo de madera y también algunos ilícitos tributarios vinculados justamente con ese robo de madera. Entonces nosotros esperamos que evidentemente desde ahí vamos a poder obtener más información, nos van a reportar más sospechas que nosotros podamos transformar en indicios de lavado para poder enviar al Ministerio Público. ¿Cuáles han sido los resultados? Básicamente estos fueron resultados que se presentaron en la evaluación de Chile de la información que la UAF manda hacia el Ministerio Público ante la pregunta ¿es utilizada por el Ministerio Público? ¿Sirve? ¿No sirve? Básicamente está ahí en pantalla. Básicamente se han logrado en los últimos 5 años 1.795 ROS, es decir, de estos reportes de operaciones sospechosas que no entregaron, fueron enviados al Ministerio Público, se logró generar un proceso de inteligencia. Esto no quiere decir, por favor, que 1.795 ROS equivalen a 1.795 investigaciones. En una pura investigación, en una sola investigación, perdón, pueden estar vinculados varios ROS, para no hacer el match 1 a 1. Y luego en cuanto a las sentencias de lavado, que esto también es algo reconocido justamente por Gafilat en esta evaluación mutua que, como señalaba, terminó el año pasado, se nos reconoce como un país que tiene sentencias de lavado, a diferencia de otros países de la región. Hay sentencias pequeñas, sentencias medianas, sentencias más grandes, y como están los resultados en pantalla, básicamente han habido, sin contar los datos de este año, 197 sentencias condenatorias, que ha implicado condena hacia 412 personas. Si vemos los delitos, vemos que están principalmente vinculados con delitos que son del ámbito del crimen organizado. Es decir, en primer lugar están los delitos de tráfico de droga, hay también varios delitos de corrupción, varios delitos económicos como estafa en modelos de estafas piramidales, como también otros delitos económicos y también otros delitos en particular que están vinculados a este ámbito del crimen organizado. Resultados también en términos muy generales de la unidad de análisis financiero. Más adelante vamos a decir que estamos en un proceso justamente que se solicitó en el presupuesto una ampliación, digamos, de la planta. Hasta el momento la UAF son 72 funcionarios. Básicamente ahí están los resultados: 928 acciones de supervisión, algunas in situ, otras por monitoreo remoto, 902 procesos sancionatorios que se han iniciado respecto a los sujetos obligados que no reportaron, por ejemplo, o sujetos obligados que no están cumpliendo con los deberes que le impone la ley para poder entregarnos información y que esa información después nosotros la podamos trabajar. Y más de 16.000, también vinculada a la consulta que señalaba usted, presidente, acciones de capacitación. Es uno de los pilares justamente del servicio. Hay muchas capacitaciones que están disponibles también vía web, teniendo presente que somos una cantidad reducida de funcionarios, pero justamente es un ámbito sumamente importante estas actividades de capacitación para que todo el sistema pueda entender y comprender el fenómeno de lavado. En cuanto a los desafíos de la evaluación de Chile, básicamente se nos señalaron una serie de acciones recomendadas. Estamos cumpliendo esas acciones recomendadas y Chile quedó en un proceso de seguimiento intensificado. Esto quiere decir que cada 6 meses tenemos que ir dando cuenta de los avances del país, y aquí justamente es sumamente importante, y por eso decía y agradecíamos como la invitación, porque varias de estas modificaciones que nos señalaron o estas acciones que nos están recomendando implican reforma legal.
implican reforma legal de incorporar nuevos sujetos obligados, implican reforma legal que en nuestra ley de lavado, por ejemplo, estén determinados conceptos, implican reforma legal, por ejemplo, ante la pregunta, si no me equivoco, que hacía el diputado Ramírez respecto al tema de esta empresa que ingresó, cómo conocer quién está. Bueno, uno de los puntos críticos que nos señalaban en esta evaluación es que nosotros no tenemos un registro de beneficiario final. De poder conocer quién está operando detrás, digamos, quién está detrás de la empresa. Entonces, esto permite determinados niveles de opacidad, que efectivamente sucede lo que usted señalaba. Entonces, en ese sentido es sumamente importante. Ya se presentó un proyecto, conjuntamente con el proyecto de reforma tributaria, un proyecto de beneficiario final, que evidentemente en la discusión quiere ampliarse para poder cumplir con los estándares internacionales en esta materia, digamos. Pero justamente va en ese sentido, de intentar evitar la opacidad y conocer quién está operando realmente en nuestro país. Y finalmente, como otros desafíos, señalar que al igual que el Servicio de Impuesto Interno, el Servicio Nacional de Aduana, el Ministerio de Hacienda en general, participamos del Consejo Asesor en materia de crimen organizado. Ahí básicamente hemos estado justamente, principalmente, digo, desde la lógica del lavado de dinero y también determinados otros fenómenos en particulares vinculados al delito de lavado de dinero. Y estamos, como digo, intentando ver todos los cambios legislativos que van a permitir apoyar estas acciones recomendadas que nos señalaron para ir dando cumplimiento y mejorar nuestro sistema. Asimismo, estamos en un proceso de actualización de las evaluaciones nacionales de riesgo. En los estándares internacionales se les pide a los países que a lo menos cada 5 años evalúen sus riesgos en lavado, evalúen sus riesgos en financiamiento del terrorismo y evalúen sus riesgos en financiamiento de la no proliferación de armas de destrucción masiva. Estamos justamente en eso y estamos elaborando un nuevo plan de acción justamente en la lógica de esta estrategia nacional que tenemos en materia de lavado para los próximos 5 años. Eso, quedo atento a cualquier consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, director, don Marcelo Contreras. Antes de pasar a las preguntas, quiero excusar a la presidenta titular, doña Joana Pérez, claro, quien en este momento está presente telemáticamente, así que le damos la bienvenida también a la diputada Joana Pérez, que la vemos en pantalla. Bien, preguntas respecto a la presentación de la unidad de análisis. Diputado Ramírez, tiene la palabra. Buen día y agradecer la presentación. Consulta específica. Dentro de las exposiciones que hemos tenido tanto del subsecretario Interior, del Ministerio del Interior, recuerdo que en algún momento se manifestó una dificultad en torno a los envíos de dinero, de remesas, por vía de estas casas de operaciones, y particularmente que se haya detectado que, claro, ya habían encontrado la trampa que mandaban $9.999 y así evitaban cualquier operación sospechosa, al menos en ese tema. Entonces, ¿cómo se podría integrar esa información efectivamente a operación sospechosa? O sea, en el sentido de alguna modificación al artículo 3º de la ley de lavado. Y segundo, si en este caso la penalidad respecto al delito de lavado, particularmente en cómo se consagra la pena, genera alguna dificultad respecto a su aplicación en sí misma. Me refiero a que al final la ley tenemos una pena muy alta acá, pero claro, todo se reduce dependiendo del delito base, y eso muchas veces no genera el impacto que podría tener. Saber cuál es la opinión en este punto, si es seguir considerando. En algún momento creo que la discusión legislativa plantea no considerar el delito base y una pena autónoma respecto al delito de lavado. ¿Cómo lo ve la unidad en ese sentido? Si sería beneficioso o no dar esa discusión respecto a la penalidad. Solamente esas dos consultas. Gracias, diputado Ramírez. Vamos a juntar las preguntas, diputado Beisenlo. ¿Alguien telemáticamente? ¿Tenemos alguna? Yo quiero hacer solamente una pregunta, director. Bueno, en mi trabajo en el ámbito penal me tocó ver temas de carácter financiero, y una de las grandes debilidades que se encontraban
Y ahí nuevamente el tema de las capacitaciones, que el estándar de prueba que se pide en penal es bastante alto. Por tanto, acreditar un delito de carácter financiero es bastante complejo. Por poner un caso, en el caso de Carabineros de Chile, que me tocó hacer un informe ahí, una de las grandes dificultades era acreditar el tipo de delito. Entendemos que la Fiscalía tiene estos dos órganos auxiliares que son Carabineros y la PDI, pero muchas veces vemos, y lo vemos en la práctica, que falta un poquito más de capacitación para el estándar de prueba. ¿Eso se ha fortalecido? ¿Hay algún plan, digamos, que permita hoy día, viendo este tema de la problemática que tenemos hoy con el crimen organizado, que mejore estos protocolos? Suya la palabra, presidente. Perdón, director Marcelo. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, respecto de las consultas, primero del diputado Ramírez. La primera pregunta se refiere a lo que se denomina pitufeo o fraccionamiento, digamos, de operaciones, que evidentemente cuando se fija un determinado monto como estándar, que sobre ese monto hay una obligación de declarar, como bien dice usted, muchas veces lo que ocurre es que se empiezan a fraccionar los fondos para justamente no dar cumplimiento a ese deber. Ahora, eso en la guía de señales de alerta que por lo menos provee la unidad de análisis financiero a los distintos sujetos obligados está tratado. Es decir, los sujetos obligados debiesen darse cuenta que está existiendo una acción de fraccionamiento en la medida que tengo una fila de sujetos que envían a la misma dirección el mismo día. Lo mismo podría ocurrir también con los casinos, digamos, en cuanto al monto de las operaciones que se apuesten, que también tienen determinados deberes de poder cumplir, y eso lo van realizando los sujetos obligados. Entonces, quizás ahí debiésemos fortalecer con ellos como la capacitación, que hemos intentado hacerlo, pero las señales de alerta están marcadas, digamos, en justamente decirles que ellos, su sistema, deben permitirles poder determinar si estamos ante una determinada operación de fraccionamiento o de pitufeo. Respecto a la segunda consulta que hacía en cuanto a la penalidad, primero voy a partir con lo que nos dijeron a Chile desde fuera. En la evaluación internacional nos criticaron las penas que estaban nuestro sistema estableciendo en materia de lavado, señalando que las penas son relativamente bajas. ¿Por qué? Esta es la visión internacional, después le digo nuestra visión. Básicamente nos decían que el legislador chileno había tomado en determinado momento, o era de la opinión, más que de la opinión, lo había establecido, que el delito de lavado de dinero era un delito grave que tenía una pena de 5 años y un día a 15 años. Pero después el mismo legislador incorporó la norma de proporcionalidad en el inciso final del artículo 27, en donde se tiene que vincular la pena del lavado, no puede ser superior a la pena del delito base. Entonces, esto, decían, ha generado justamente en determinados delitos muy vinculados a corrupción, donde en ese tiempo, ahora no, porque las penas de la corrupción se aumentaron, pero en un primer momento que nos evaluaban las penas de la corrupción eran más bajas, entonces la pena del lavado justamente no podía superar la pena de la corrupción. Y lo mismo pasaba con determinados delitos económicos que tienen una pena más baja. Entonces ahí la propuesta internacional era que lo revisáramos justamente para ver qué nivel de gravedad le estábamos asignando al lavado. Eso internacionalmente. ¿Cuál fue la postura de Chile? La postura de Chile fue que nosotros entendemos que sigue siendo grave las penas que están establecidas justamente en la ley. En definitiva, era una pena de 5 años y un día, y la mayor cantidad de los delitos termina más o menos asociado a una pena de 3 años y un día para arriba, y muchas veces también 3 años y un día más una pena adicional por el delito base. Por lo tanto, nosotros considerábamos que era relativamente proporcionado a nuestro sistema. No obstante ello, igual es un tema que nos vamos a tener que hacer cargo y vamos a tener que trabajar justamente en esta lógica de ir dando respuesta cada 6 meses de qué ha hecho el país justamente respecto a las acciones que nos recomendaron. Y respecto a la pregunta que hacía usted, presidente, en el estándar de prueba compartimos, yo creo, absolutamente de lo dificultoso que pueda ser. Sí, en Comunidad de Análisis Financiero estamos trabajando con las policías, generamos un diplomado
ambas policías tienen un diplomado, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones tiene un diplomado en materia de lavado, donde lo vamos organizando con la Unidad de Análisis Financiero y con el Ministerio Público, y eso en definitiva, uno de los puntos centrales que se aborda es justamente cómo probar el delito de lavado y el estándar de prueba que están exigiendo como nuestros tribunales en ese delito. Muchas gracias, director. No habiendo más preguntas, no. Nos pasamos a nuestra tercera invitada, la directora nacional de aduanas, señora Alejandra Arriaza, junto al director jurídico subrogante, señor Jorge Acevedo Carlesi, y al también representante de aduanas, señor Rubén Parra. 15, 10 minutos, lo que nos queda, ¿sí? 15 minutos, sí, aguantamos 15 minutos, 10 minutos. Directora, tiene la palabra. Buenos días, señor presidente, y a todos presentes. Quisiera dar respuesta en parte al oficio que me remitieron. Me llegó la semana pasada, el día miércoles en la tarde. Recibirán la respuesta formal y oficial pronto de parte de nuestro servicio, pero quería dar respuesta a un resumen respecto a los 3 puntos consultados. Bueno, señor presidente, en la consulta de específicamente la división por zona, por geográfica de los hallazgos, primero explicar que está restringido, o de acuerdo a las autorizaciones correspondientes por ley, no solamente las armas de fuego, sino también las municiones, partes o piezas de armas o de otros utensilios para armas, fuegos de artificio, elementos de protección personal y otros elementos que se puedan calificar en la misma materia. Ya de enero a la fecha los resultados por zona están ahí. Quiero destacar que esto representa, en cuanto a armas de fuego respecto a los años anteriores, durante este año llevamos incautadas ya 3.047 armas de fuego en sí. El año pasado hubieron 38 incautaciones de armas, o sea, 38 armas incautadas, y el año 2020 fueron 14, por lo tanto el aumento es sostenible después de que nosotros hemos suscrito un acuerdo con la Dirección General de Movilización Nacional, donde contamos ahora también con la asistencia de un armero que nos permite, además de la puesta en marcha de la ley de armas, que permitió también que ahora hay ciertas conductas y otros que están contempladas como prohibidas dentro de las importaciones o el tráfico de armamento. ¿Ya? Entonces nos ha permitido contar con un armero que nos permite hacer el análisis en el momento que se necesite, principalmente en la región metropolitana, que fue el último hallazgo, a través de las empresas Furia. Y esto ha agilizado los procesos. ¿Ya? Y otro de los temas principales que antes tenía bastante repercusión, que eran los fuegos artificiales. Bueno, todavía estamos, normalmente la temporada es más cerca de fin de año, principalmente a través de el tráfico de los Andes, principalmente donde están los hallazgos en ese caso. Por lo tanto, todavía no estamos en el pic de eso. ¿Ya? Pero de todas maneras tenemos esta distribución, los cuadros los van a recibir, también los de los años anteriores. ¿Ya? Respecto a la infraestructura, principalmente que dice relación con la disponibilidad principalmente de tecnología no invasiva, infraestructura para la fiscalización distribuida en el país. Hoy día estos son la distribución que tenemos. Quizá en el cuadro tenemos en Arica, Iquique, Antofagasta, Los Andes, Valparaíso, San Antonio y Talcahuano. Hoy día distribuye la tecnología no invasiva, que se trata de camiones para revisión de contenedores, portales y algunas camionetas también que son más móviles para la revisión. Principalmente en cuanto a carencias, si ustedes lo pueden ver ahí, o dificultades de esta tecnología, primero es que los primeros camiones revisores y portales datan del año 2012. Ya en 2010 se comenzó con la iniciativa de la adquisición de este tipo de tecnología, y por lo tanto es una tecnología que
se encuentra ya en algunos casos obsoleta y que tenemos que proceder a su reemplazo. Principalmente ustedes pueden ver ahí en Arica, tenemos los dos, tenemos uno en Puerto y uno en el complejo Chacayuta, que son un portal en Puerto y un camión en el complejo. El camión permite la movilidad, por lo tanto, si bien está a su disposición inicial, se puede moverse en carretera o en otro sitio donde se pueda realizar la fiscalización. Están los dos operativos. En cuanto a Iquique, teníamos en Quillagua y en Loa, estaban asignados esos controles, un camión que hoy día se encuentra sin operar y por lo tanto va a ser reemplazado dentro del equipamiento que se va a adquirir con fondos que asigne el Ministerio del Interior prontamente. Ya en el puerto de Iquique, principalmente en Zona Franca, tenemos un camión ya que está operativo, eso se mueve entre el puerto de Iquique, Zona Franca, Alto Hospicio. Ya Antofagasta, tenemos uno destinado para el puerto y control La Negra, que es un camión que hoy día está no operativo, ya, y que también está priorizado su reemplazo. Y en el control La Negra hoy día tenemos una camioneta Batscanner que son más móviles, de tecnología más pequeña, pero permite también la fiscalización y el escaneo de contenedores y se encuentra actualmente operativo. En los Andes tenemos un camión que está en el complejo Libertadores y uno en Puerto que también es camión, Puerto Terrestre, perdón, en el complejo tenemos el camión que en este momento no está operativo y que también está priorizada su reemplazo prontamente. ¿Ya? Y en el puerto San Antonio tenemos un camión que no está operativo y está siendo reemplazado, ya tenemos los fondos entre los dos adquisiciones que se hacen con fondos de presupuesto. Se ha solicitado el reemplazo de San Antonio y de la adquisición de un escáner para mayores dimensiones en el aeropuerto de Santiago, que no es para maletas, sino que para carga. ¿Ya? Y en Valparaíso tenemos un portal que está en el sector de SEAL, en la zona de respaldo logística, y que está operativo, y un camión que está en puertos y almacenes que no está operativo y que también se ha priorizado su renovación. En Talcahuano se encuentra con un camión entre puerto y en el control de Pino Achao, ¿ya? Que también está sin operar en estos momentos. Quiero solamente destacar que la mantención anual de la tecnología hoy día nos demanda cerca de 864 millones, ya por lo menos en los que están operando, además de otros procesos para su mantención. ¿Ya? Respecto a la dotación, sí, se pegó ahí porque a mí me avanza acá en la página. Voy a ver si cayó el internet. Sí, se me cayó la conexión aquí. Ahí se volvió a conectar a la impresora. Tendría que actualizar. No, está pegado. Solamente me queda la última transparencia, si quieren. ¿Ya? Sí, ahí se actualizó y volvió a sonar. Ya. Ahí. Ya. La última pregunta decía relación con la forma en que se producen las vacantes. Bueno, principalmente estas vacantes se producen de vacantes de dotación, ¿ya? Principalmente a partir de el año 2020, el inicio de la pandemia, con la circular de austeridad presupuestaria, se suspenden todo tipo de contrataciones, por lo tanto las vacantes que iban a ser concursadas en el año 2020-2021, que venían de autorizaciones de presupuesto y vacantes por jubilaciones, se suspenden, y adicionalmente en este periodo también se producen jubilaciones, renuncias, desvinculaciones, etcétera, que van produciendo aún mayor cantidad de vacancias en dotación. Hacia finales del año 2021 se levantó una necesidad de dotación para solicitar autorización a la DIPRES para hacer una contratación de por lo menos 89 cargos el año 2022.
¿ya? Y en la circular de gabinete número 4 del presente año se estableció la posibilidad de volver o retomar los procesos de contrataciones mediante la solicitud previa a la Dirección de Presupuestos, lo que se autorizó para este año, por lo menos en el inicio de las vacantes que estaban autorizadas. El 4 de abril del presente año también se determinó la suspensión del proceso concurso que se estaba llevando a cabo en espera de la designación de la autoridad del servicio, que a mi llegada en el mes de agosto se operativizaron de nuevo los concursos. Se hizo el concurso que estaba, o sea, se desarrolló, se le dio el vamos al concurso que estaba suspendido de fiscalizadores y técnicos. Los fiscalizadores principalmente fueron proveídos por funcionarios internos que concursaron a los mismos porque cumplían con los requisitos para postular a dichos cargos, y ahora se ha establecido el llamado concurso para 150 cupos vacantes, los cuales principalmente son 100 que se pretenden hacer para temporada alta y los otros 50 en proceso normal de postulación. El detalle lo van a recibir en el oficio de respuesta. Muchas gracias, directora. Voy a pedir, digamos, la unanimidad de la mesa para hacer preguntas. 5 minutos más, ¿les parece? Cortito, sí. Sí. ¿Se acuerda? 5 minutos. Preguntas a los diputados, diputadas. Diputada Weiser. Bueno. Hacemos las preguntas, directora, y las respuestas las pedimos por escrito, o sea, alcanzamos en estos 5 minutos. ¿Sí? Adelante, diputada. No, más bien una precisión o una solicitud, esto de los 150, porque usted dijo que los 89 cargos eran personas que estaban ya en el servicio, o sea, me imagino que estaban a lo mejor a honorario y ahora pasan a planta, una cosa así. O sea, en los fondos, en lo práctico no aumenta, porque es la misma gente que está dentro o a contrata y que entraron. Bueno, igual bien por ello, pero ahora son 150 los que van a tener usted, que se está planteando, y son 100 para temporal de 50 proceso normal. O sea, eso alta es que van a estar por algunos meses del año o son permanentes. Esa es mi duda, porque considero que la cantidad de personal es obviamente una necesidad importantísima. Y como estamos en la próxima ley de presupuesto, saber si eso es así o no. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Bueno, le pedimos a la directora precisarlo en la respuesta al oficio, y bueno, yo voy a solicitar, finalizando ya esta sesión, solicitar a cada una de las participantes las presentaciones respectivas, si nos pueden hacer llegar, para poder entregar los contenidos al resto de los colegas. Diputada Weiser. Bueno, agradecer a los presentes. Quería hacer una solicitud que tiene que en relación con un tema que vimos en una comisión anterior. ¿Ya? Sí, adelante. Súper breve, tema más bien administrativo. Yo particularmente pedí informes sobre los traslados o los beneficios carcelarios de Víctor Yanquileo, y mi colega Araya también planteó sobre Segundo Calbucoy, Gonzalo Millaneo y Sergio Levinao. Bueno, el oficio 5.367 del 26 de septiembre de la subsecretaria de Justicia, don Álvaro, a la vicesecretaria de la Comisión, que adjunta el oficio 1590 del Director Nacional de Gendarmería a la Ministra de Justicia, informa sobre ello y da varias razones, en fin, de los procedimientos que hay, el reglamento, en fin, pero una de las razones que señala que es porque estos beneficios fueron extra reglamentarios en el fondo, porque hay situaciones especiales, señalan ahí, o excepcionales, y tiene que ser y se fundamenta precisamente en los informes que tienen que hacer los consejos técnicos de la unidad de origen como de la unidad donde se está pidiendo el traslado. Entonces, yo lo que quiero solicitar por esta comisión, por su intermedio, presidente, es que si bien ahí se señala ese procedimiento, pero no se adjuntan los informes de las actas o las actas respectivas. Entonces, ¿qué quiero solicitar? El informe del Consejo Técnico de la Unidad de Origen, que es a través de Arauco, en este caso, que es el acta número 28 del 2 de septiembre del Consejo del Centro de Detención Preventiva de Arauco. Asimismo, el acta número 40, que es el informe del Consejo Técnico de la Unidad del CET, del Centro de Educación y Trabajo de Cañete, que es del 7 del 9, y el acta número 50 de la reunión conjunta entre ambas unidades,
además donde está el director regional, me parece ahí, que es la acta, como dije, número 50 del 7 de septiembre del 2022. Y asimismo, en el caso de los trasladados, en el caso de la cárcel de Angol, Collipulli y Victoria, ya lo señalé previamente, los tres a los cuales se refirió mi colega Araya, son las actas número 25, número 20, número 35, número 36, número 27 y número 43. Están señaladas en los oficios, el secretario acá, don Álvaro, lo tiene, sí. Si lo revisa, lo va a encontrar. Entonces, al ministerio. Al ministerio. Nosotros le solicitamos al ministerio y el ministerio le pidió informe a Gendarmería, diciendo que Gendarmería tiene la responsabilidad además, cosa que no... Entonces, tener esa información, presidente, porque creo que es la base finalmente, y ahí está la razón, ahí está el kit de por qué se dio esos beneficios que no se ajustan al reglamento de acuerdo al carácter ordinario de ellos. Muchas gracias, presidente. Bien, diputada, se hará la solicitud conforme a lo requerido a través de la Secretaría. Finalmente quiero dar las gracias nuevamente a la directora de aduanas, al personal del Servicio de Impuestos Internos y de la unidad de análisis. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias, muy buen día.